queremos hablar esta noche y tenemos, ¿verdad?, libre de temor. Libre de temor. Fuera muy sencillo pararnos aquí y decirle de una manera lógica y temática a cada uno de ustedes una fórmula. Y decirle como que 2 más 2 son 4. Y con esto entonces decirle cómo ser libre del temor. Pero no existe una fórmula. Les tengo esa mala noticia. El temor, si vemos la definición, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Esta definición me deja entender a mí que el temor no es una verdad. Amén. Llévelo conmigo. Oiga, como dice, es una presunción. Y usted sabe dónde comienza esto. Es en mi mente. Amén. El temor son aquellos pensamientos negativos, claro está, que entran a mi mente. Que no es una verdad, pero que es posible que para sentir esa sensación de peligro y temor, yo esté creyendo lo que estoy pensando. Está como complicado, ¿verdad? ¿O se entiende? ¿Se entiende? Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Hay una diferencia entre temor y el miedo. Porque cuando usted tiene miedo a algo o a alguien. Pero cuando usted tiene temor a lo que usted le está dando credibilidad en su mente. ¿Me está entendiendo? Esa es la diferencia. Puedo tener miedo de un animal, puedo tener miedo de cruzar la avenida si vienen muchos vehículos, porque hay una evidencia de que algo peligroso me puede pasar por lo que yo estoy viendo que está sucediendo. Pero el temor se produce de un pensamiento de que algo negativo puede pasar. Y le voy a decir cómo el enemigo lo hace. Y la que está aquí le está hablando desde una postura de testimonio. Yo no le estoy hablando de un libro, de un sistema o de que alguien me lo dijo. Yo le estoy hablando, como le decía hace un rato, que crecí con temores. Y vamos a leer la palabra. Pero yo en muchos momentos de mi vida, incluso cuando me iba a montar en un motoconcho, me venían pensamientos de que íbamos a chocar. Usted sabe lo terrible que es esto. ¿A cuánto le ha pasado? Estoy diciendo algo real. Si íbamos a salir a un compromiso, mi esposo y yo, aunque dejásemos los niños con alguien, el enemigo ponía pensamientos en mi mente. Cuando lleguen van a encontrar un problema. Y esto producía en mí una ansiedad. Oiga, porque es un tema de la mente y se conecta. Cuando vienes a darte cuenta, en tu alma tienes un sentir que te provoca una sensación y un actuar diferente. Me explico. Te entra una ansiedad. Yo quiero hablarlo en el día a día para que lo conectemos con la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos da estrategia para que podamos combatir esos ataques del diablo a nuestra mente. Amén. Cuando me venían esos pensamientos, wow, yo iba en el motoconcho así, Dios mío. Pero cuando aprendí que la manera más poderosa de contrarrestar esto es traer a tu mente la palabra, aquellas promesas que Dios te ha dado, aquel Dios de autoridad que tú y yo conocemos, entonces venía la paz. Y aunque usted no lo crea, esta misma noche hay gente aquí que está siendo embatida por el temor. No es casualidad, pastora, que este tema se hable en este tiempo. Si hablamos desde el año pasado, el temor principal era la pandemia. Temor a enfermarme del COVID. Después el temor del encerramiento, que a mucha gente le produjo y le ha producido problemas hasta psicológicos. Pero ahora viene el temor de la vacuna. Quiero que lo veamos en el día a día. Amén. O solo me está pasando a mí. Quiero ir rápido porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué le quiero decir con esto? El plan del diablo para este tiempo es que el pueblo de Dios viva bajo temor. ¿Sabe por qué? Porque cuando esas evidencias están y cuando yo vivo bajo temor, hasta ir a la iglesia a ser libre y a ser sano no puedo hacerlo. Entonces el Señor esta noche tiene mi sanidad, pero como yo tengo temor,
de que allí puedo enfermarme de COVID, yo no voy. La enfermedad sigue ahí porque el temor lo detuvo a usted y me detuvo a mí. Santo. El temor no respeta a nadie, ataca a todos con el objetivo de detenernos, trastornarnos, hacernos sentir perdidos y hasta morir. Pero les quiero decir que existe un temor natural del cual no podemos escapar y que es parte de la creación de Dios en nosotros. ¿A qué nos referimos? Y no lo confundan, no estoy hablando del temor a Dios. Eso es otro mensaje. Estamos hablando de un temor negativo, algo que te limita. Pero hay un temor natural que es necesario desarrollar. Pastora, ¿cómo así? Si el temor, que cuando tú ves un peligro, tú tienes un temor y tú manejas un cuidado. ¿Cuál temor? El que te dice, tienes que tener precaución para que no vaya a pasar algo con lo que estás viviendo. Porque ese temor nos lleva a ser precavidos y a evitar las cosas peligrosas y riesgosas. Pero el espíritu de temor, hello, que es lo que vamos a hablar, es un espíritu que no viene de Dios. Viene del enemigo de nuestras almas, el cual busca, ¿sabe qué? Paralizarte y paralizarme. El Señor te llamó a predicar a los perdidos, a las naciones, en lugares grandes y altos. Pero usted tiene temor de pararse a hablar frente a la gente. Hasta frente a su familia le da temor hablar. Si le dan un micrófono, ay no, que va y me come. Usted tiene un temor. Pero tiene la palabra, tiene la promesa. Oiga, ¿sabe qué hace el enemigo cuando infunde ese temor? Que nos lleva a ver las cosas más grandes y más peligrosas de lo que verdaderamente son. David tuvo una experiencia que usted y yo conocemos, pero él tenía la seguridad de que el grande estaba con él. Aleluya. El poderoso de Israel nunca le abandonó. Y él dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina y eres muy grande. Lo de grande lo digo yo, porque él no dijo así. Pero yo vengo contra ti en el nombre, dígalo conmigo, yo vengo contra ti en el nombre. Entonces, cuando el temor natural se comienza a manifestar como un espíritu, ¿cuándo sucede esto? Cuando nuestra confianza en Dios desfallece. ¿Sabe qué hace el enemigo? Cuando nosotros perdemos ese descansar y esa confianza en Dios, aprovecha y entra como un espíritu a nosotros ese temor, que hasta nos lleva a olvidar las promesas de Dios. Nos lleva a olvidar que el Señor ha dicho, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. No dice que son varias horas, porque Él es eterno. Aleluya. Él no está sujeto al tiempo nuestro. Y si dice la palabra, estaré con ustedes todos los días de su vida, no nos está diciendo que va a ser una parte del día cronológico, sino que va a ser de manera constante. También el temor viene por la falta de fe y la falta de identidad, por traumas o experiencias negativas, por influencia o por opresión del enemigo. El temor es una batalla diaria que nunca viene con pensamientos buenos. Usted lo puede identificar. ¿Por qué no viene pensando cosas positivas? Porque usted no le va a dar un temor. Pero si es algo negativo, rápidamente usted va a tener una sensación de que algo negativo va a suceder. Y vamos a la palabra, vamos a buscar en la carta a los Colosenses. Búsquelo conmigo, por favor, rápidamente. Aleluya. En su capítulo 2, vamos a leer algunos versos. Vaya conmigo. Colosenses capítulo 2, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el verso 8 vamos a leer hasta el verso 15. Usted está aquí esta noche todavía. No se nos canse, porque donde está la presencia de Dios hay vida, hay plenitud de gozo, hay regocijo, hay fiesta. Aleluya. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos, ¿dónde? En Él, que es que la cabeza de todo principado y potestad.
Aleluya. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y esto es lo poderoso que queremos sobre todo resaltar en esta noche. Lo establece la palabra en esta carta, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados, dice el verso 15, y a las potestades. Y no solo eso, sino que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Denle un aplauso al Señor. Esto es muy poderoso. Y usted dirá, bueno, pero esa era para la iglesia de los colosenses. No, la palabra de Dios es viva, eficaz, y para nosotros cada día es nueva. Amén. Y en esta carta Pablo expresa la carga que tiene por el pueblo ante aquellas cosas falsas y la doctrina contraria que se estaba llevando en aquel momento. Se preocupa en estos versos de hacerle saber a aquel pueblo que la verdad de Cristo es lo que necesitamos para vivir confiados y vivir seguros. ¿Cómo? Es decir, que hay otra verdad que no es la de Cristo, sí. La que el enemigo a través de esos pensamientos nos quiere poner para quitarnos la paz, para quitarnos la vida, para quitarnos la salud, para quitarnos la prosperidad, para quitar los matrimonios, para quitar la relación de hijos y padres, para quitarnos las bendiciones que Dios nos ha dado. Y Él le quiere hacer entender a aquellos en aquel tiempo: sepan muy bien que lo que están aprendiendo y a la vez recibiendo no es la voluntad de Dios. Y les trata de explicar, como dice este verso: oigan, es que todos esos decretos contrarios fueron resueltos allí en la cruz. Aleluya. Yo quiero que usted se conecte a la palabra en esta noche y que entienda y discierna lo que queremos hablar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra en nosotros es poderosa cuando la podemos dejar fluir en nuestro interior. Entonces, cuando el enemigo nos quiere engañar, aleluya, tenemos que hacer saber que el que está en nosotros es el mismo que anuló todos esos decretos de muerte y destrucción que Él quiere poner en nuestra mente para que caminemos en temor. Wow, santo. El problema que Pablo combatía en la iglesia de Colosas tenía que ver con conocimiento. Una guerra porque se estaba enseñando una doctrina contraria a la doctrina de Cristo. ¿Y por qué mencionamos conocimiento? Aleluya. Es posible que cuando usted estaba fuera de Cristo, usted vivía como vivía yo, en muchos temores. Pero cuando vienes a Cristo y comienzas a buscar en la palabra, y la palabra te comienza a enseñar a qué Dios tú estás buscando, aleluya, entonces tú dices: yo tengo que estar tranquila, yo tengo que descansar en Dios, yo tengo que soltar todas las cargas en Él, yo tengo que confiar y descansar, porque la naturaleza de nuestro Dios es espíritu. Juan 4:8. Dios es luz, Dios es amor. Pero ¿sabe qué? Él es el invisible, Él es el inmutable, Él es el guerrero de nuestra vida, Él es el poderoso, aleluya. Yo no sé si usted quiere o entiende y puede captar lo que estoy tratando de externarle, porque yo tuve que entender que no le estaba sirviendo a cualquier hombre, a cualquier Dios, perdón, que no le estaba sirviendo a hombre. Tuve que entender cómo es posible. Pero yo te he levantado, yo te he sustentado, yo he estado ahí todos los días de tu vida. Mira dónde te he llevado. ¿Te vas a detener ahora? Y Dios está hablando en esta noche. Gente que se ha detenido después de haber avanzado con Él.
porque solos no podemos avanzar. Nuestras fuerzas nos limitan, pero cuando andamos de la mano con el poderoso y sabiendo que Él es nuestro Padre, todo es diferente. ¿Cuántos temores estamos viviendo en este tiempo? Temor a perder la familia con el COVID. Temor a perder el trabajo con los cambios. ¿A cuántos le ha pasado? Ay, el trabajo, que es el sustento de mi casa. ¿Sabe qué hace Dios? Cuando usted busca de Él, cuando vienen las amenazas de que usted va a ser quitado, removido, y que lo que Dios le dio le va a ser quitado, y usted descansa en Él y solo se preocupa por buscar su rostro, ¿sabe qué hacer? Él mueve todas las fichas y nos sorprende de una manera sobrenatural. Cuando usted viene a darse cuenta, usted está más seguro allí que antes. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? No lo quiero decir con tanto detalle, pero le tengo que decir que cuando descansamos en Él, sabiendo que Él es nuestro Padre, y que en el lugar donde estamos de trabajo, si Él fue que nos llevó, Él es que tiene la fecha. La fecha de Dios no se sujeta a los tiempos naturales nuestros. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa lo que esté sucediendo, lo que importa es que Él es eterno y está con nosotros. Denle un aplauso fuerte al que vive. Pero nos queremos ir un poco más lejos. En la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1, el verso 7. Este verso es poderoso, porque caminar libres del temor implica que usted sepa qué Dios hizo en usted y cuál es la naturaleza suya de acuerdo a la creación de su Padre. ¿Me entiende? Cuando alguien elabora un producto, en la etiqueta usted le ve los detalles de lo que contiene. Y en la etiqueta usted ve y usted lee que dice para qué sirve. Aleluya. Si usted sabe entender, sepa lo que le estoy diciendo. Si vemos desde el principio, la mujer, el hombre, fuimos creados con sinnúmeros de virtudes, pero también con asignaciones poderosas para caminar sobre las tinieblas. ¿Cómo? Sí, porque el Señor nos ha dado autoridad. Él nos ha dado autoridad para venir contra las manifestaciones del enemigo. Y este verso me gusta mucho. Miren lo que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo repito: no nos ha dado Dios, ¿cómo? Diga conmigo: espíritu de cobardía. No. El espíritu que nos dio es de poder. Entonces, ¿por qué nos limitamos si lo que tenemos es poderoso? ¡Ey, Dios mío! Pero ¿sabe lo que sucede? Porque estamos hablando de guerra espiritual. No estamos hablando de algo que usted lo puede siempre controlar y manejar. Le tengo que decir que el temor, como un espíritu que nos quiere destruir, solamente con las armas espirituales las podemos combatir. ¿Cómo así? Usted no puede pretender que esa sensación de temor, porque un espíritu de temor le ha invadido, usted lo controle, porque usted diga con palabras: no, yo no voy a tener temor de tal cosa. Míreme, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay situaciones en su vida que no es que usted quiere sentir temor. Usted está seguro y usted dice la palabra: no, pero yo no debo tener temor, porque Dios está conmigo. Pero usted lo siente en su interior, porque es el enemigo tratando de dañarle y de influenciarle. Y este verso cita 3 aspectos que queremos mencionar, y que las queremos mencionar como armas de guerra en este tiempo. Y lo dice el apóstol Pablo. Primero menciona el poder. El poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir o hacernos, y así continuar haciendo la obra del Señor. ¿Cómo? Porque cuando el temor nos invade, sobre todo, hermana, mire, cuando somos gente de Dios, cristianos, amada, bendigo su vida, su agradecimiento a Dios en la adoración.
Yo digo esto: cuando el espíritu de temor nos quiere invadir, entonces nos quiere limitar a caminar en lo que Dios ha dicho. ¿A usted no le ha pasado que a veces estamos desarrollando en la vida secular, pero lo que Dios quiere es llevarte más alto a nivel de tu llamado y de tu ministerio? Y somos muy activos, muy poderosos allí en lo que hacemos secular, pero en lo de Dios tenemos temor. Pero es que hace rato que el enemigo sabe que si tú te empoderas y tomas aquello que Dios te dio, que dice la palabra que fue un espíritu de poder, no fue de cobardía, sabe que se va a tener que echar a un lado y que lo que Dios ha dicho de ti se va a ver. Amén. Cuando el espíritu de temor está en la vida del creyente, le quita el poder y lo lleva a una vida inútil e inservible. Por eso usted ve muchos cristianos que no están dando nada. Pero como aquí aquí nadie es así. ¿A qué me refiero? Y no se sienta mal conmigo, le tengo que dar la palabra como la siento y recibo. Tenemos el llamado, nos convertimos a Cristo. Algo Dios poderoso tiene en nosotros, pero no avanzamos. Y pasan los días, y pasan los años, y pasan los meses, y usted sigue siendo la misma hermana, en la misma esquina y de la misma manera. Dios no nos llamó a esto. Nos llamó a crecer, dígame conmigo. Nos llamó a dar pasos de gigante. Nos llamó a que cuando la veamos a usted, veamos a una persona diferente. Diferente a la que un día vino a los pies de Cristo. La persona que está bajo los efectos del temor se convierten en cobardes y se dejan destruir de cualquier problema o dificultad. Muchas personas son talentosas y tienen dones, como les decía, pero no lo desarrollan porque el temor los detiene. Levante su mano en esta noche. Cierre sus ojos un instante antes de continuar. Y diga conmigo: yo tengo un espíritu de poder. De poder. De poder. En el nombre de Jesús. ¿Sabe que tenemos que creer la palabra? Porque cuando Pablo habla esto allí, no es exclusivo, aunque fue en aquel tiempo. Porque él está hablando del que fue a la cruz, que fue un solo Jesús, el que le salvó a usted y me salvó a mí. O sea que esa palabra es para mí. Amén. También menciona en este verso el amor. El amor echa fuera todo temor. Y no quisimos hablar de esto, pero le digo algo. Sí, el amor sobrenatural de Dios echa fuera el temor. Te hace caminar tranquilo y confiado. Habla también de dominio propio este texto. ¿Qué áreas de nuestra vida ataca el espíritu de temor? Número uno, y la primera y la más fuerte, ataca nuestra mente. Es ahí donde se acomodan los pensamientos. Entonces, a través de ese caminar en las tinieblas, los acuerdos con el enemigo, se infunde un temor que luego, para ser libre, es un proceso bien complejo. No es que el Señor no lo pueda hacer, es que la persona lucha mucho con esto, y esto lo limita para conseguir y desarrollar lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Y qué tal las herencias? Aquellas maldiciones generacionales. Y usted va al médico y lo primero que el médico le pregunta: ¿de qué sufre su papá y su mamá? Y usted comienza y se desborda: bueno, mi mamá y mi papá sufren de azúcar, sufren de la presión. ¿Sabe qué está usted declarando en ese momento? Yo también puedo sufrir. Entonces, nosotros como gente de reino tenemos que hablar un lenguaje diferente. Aleluya. Y recuerdo en una ocasión, mi esposo tenía situaciones difíciles de salud. Y fuimos al cardiólogo porque ¿sabe qué? El tú hablar vida no te tiene que mostrar como que tú eres más cristiano que todo el mundo. Usted tiene que saberlo manejar. Y estábamos allí, cuando llegamos el médico le tomó la presión. No, a la secretaria: corre, tráeme una pastilla, un vaso de agua. Usted no puede salir de aquí sin ponerse esa pastilla en la boca. ¿Cómo? Pero yo, Dios mío, ¿y cómo es posible? Si todo como que está muy bien. Él tenía un sentir, no sé. Y fuimos para evaluar. Y mi esposo está ahí tan tranquilo. Y yo digo: bueno, Señor,
En el momento de esa declaración, el enemigo comienza a poner pensamientos en tu mente. Y el médico comenzó a preguntarle: ¿de qué sufría su papá y su mamá? Mi esposo lo miró y le dijo: bueno, doctor, pero ¿qué es lo que usted me encuentra a mí? Porque si uno camina en sabiduría, tú tienes que hablar lo contrario de lo que el diablo quiere imponerte en tu mente, para llevarlo a tu alma, para que camines en temor. ¿Sabe qué? Hay gente que tiene problemas de salud porque el enemigo lo quiere detener. Van al médico y allí se hace efectivo y real la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque la aceptamos. ¿Usted lo entiende? Y él le dio un tratamiento y todo el padre. Mi esposo le dijo: no, que yo no estoy enfermo de eso. Y él lo miró como extraño, como quien dice. Mi esposo le dijo: yo no acepto eso, doctor. Y el doctor no es una persona que cree. Él no le dio muchas explicaciones a mi esposo, pero le dijo: no, yo no sufro de nada de eso. Y ciertamente oramos, creímos, confiamos. Él no llevó el tratamiento como el médico quería, porque ahí comienza el proceso del enemigo a hacerte esclavo a los medicamentos. Cuidado, con esto no estoy diciendo que no se medique ni que vaya al médico. Cuidado. No, que la pastora dijo en el congreso que no vayamos al médico. No, porque la ciencia la creó Dios. Lo que pasa es que usted tiene que discernir en el espíritu cuando usted está siendo atacado en su cuerpo. Aleluya. Y aunque ese no es el tema, venimos de tantas experiencias de decir: ¿y qué es lo que tengo? No entiendo lo que siento. Y cuando oramos o adoramos, todo cambia. Amén. Y sigo para no cansarle. Otra puerta por donde entra el espíritu de temor son las experiencias traumáticas. Hacer referencia a eventos negativos en nuestra niñez, en el hogar, violaciones, secuestros, entre otras. Más que necesitar un psicólogo, necesitamos el poder de Dios para ser libres. Sí, porque cuando yo era niña, sí, yo particularmente en el 2004 tuve un accidente. La única vez que estuve interna en mi vida, hasta que me casé, que tuve los hijos y hubo que internar. Nunca me internaron de chiquita. Yo crecí sin ningún problema de salud, la gloria de Dios. Y en el 2004 el enemigo se levantó queriéndome arrebatar la vida. E iba bajando en un santo motoconcho por una calle de nuestra ciudad, una avenida. Y recuerdo como ahora que el motoconcho se detuvo, miró muy bien la intersección, y cuando arrancó se apareció una camioneta que recuerdo era roja, de doble cabina. Y cuando chocó, yo volé por encima del motoconcho. La gente dice que di una vuelta en el aire, caí de picada en el asfalto, porque yo lo vi el asfalto. No es que nadie me lo contó. Amada, y caí como cuando usted se tira en una piscina de muy alto y no hay agua. ¿Cuántas cosas no me pasaron? Me lesioné una costilla, el cuello, no sé. Pero ¿sabe qué? Entendí más adelante que entonces cada vez que me iba a montar en un motoconcho me venía ese pensamiento. Hello. Se lo estoy diciendo despacio, porque esto pasa también con las noticias. Cuando estamos viendo todas las noticias, ya nosotros entendemos que eso nos tiene que suceder a nosotros. Y cuando estamos viendo esas cosas negativas, sí, porque ciertamente a cualquiera uno dice le puede pasar, pero los que hemos venido a Cristo necesitamos confiar y descansar en Él. Hay una diferencia cuando usted tiene a Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esa es la diferencia. Y si tuviste situaciones traumáticas, si vienes de una historia familiar donde a otros le han sucedido cosas, te tengo que decir en esta noche: tienes que buscar la libertad en Cristo, porque esto no tiene que repetirse en tu vida. Las enfermedades generacionales, en la casa y en las iglesias enseñamos: las maldiciones son rotas, porque la palabra dice que el mismo Jesús en la cruz, oiga, Él lo hizo. Nosotros solo necesitamos creer, caminar en Él, buscar su rostro, y Él lo hace. Yo creo que Dios rompe las maldiciones generacionales. Y si en tu familia todos han muerto de una enfermedad X, esta noche en el nombre de Jesús, tú tienes que decir: yo y mis hijos no lo veremos, no viviremos esa experiencia. Y la gente le fascina decirte: ay, sí,
Yo no quiero ir al médico porque es que de eso murió mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá y mi mamá. Usted me ve con estos lentes, pastora, desde que los tengo le digo al Señor, estoy orando. Y yo creo por mi milagro. ¿Sabe por qué? Porque es verdad, mi papá y mi mamá usan lentes. Y yo dije, bueno, será que desde chiquita uso computadora, pero yo no lo acepto como quiera. Entonces hay cosas en nuestra vida que no debemos aceptarlas, aunque ya estén, porque no son parte de nosotros. Cristo nos hizo libres, y la libertad en Cristo significa que no habrá enfermedad que nos ate, que no habrá espíritu que nos ate y que nos limite. ¿Cuáles son las consecuencias de dar lugar al espíritu de temor? ¿Sabe cómo entra un espíritu de temor muy fuerte? Y quiero ministrar esto en esta noche. Cuando perdemos un familiar, cuando hay muerte cercana, se activa en los aires, sí, se lo digo por testimonio y bíblicamente, un espíritu de temor que invade la casa, te invade tu vida, invade tu familia. Pero alguien es necesario que se pare y comience a hacer guerra contra esto para que todo en tu casa cambie. Porque ese espíritu de tristeza comienza a consumirte. Ese espíritu de tristeza, óigame, solo el Señor lo puede cambiar. Y tú sientes que otro va a morir, y tú sientes que el próximo vas a ser tú, y tú estás que no quieres que te llamen porque tú sientes que te van a decir que alguien murió. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias? Y vamos avanzando de dar lugar al espíritu de temor. Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido, oiga, lo que yo temía. Vivir con temor nos lleva a acarrear aquellas cosas de las cuales tenemos temor. ¿Y sabe qué decimos? Ay, yo sabía que me iba a pasar. Y usted es Dios, o usted profeta, Dios le dijo que le iba a pasar. Es que el temor lo desarrollamos tan fuerte y lo acomodamos en nosotros, ese espíritu, que lo que creemos que va a suceder, sucede. Después creemos que eso fue Dios que lo permitió. Él permite o Él determina las cosas, pero nosotros debemos caminar en libertad y no dejar que ese espíritu de temor nos lleve a declarar las cosas que no son. Y yo no estoy hablando de fe, es lo contrario. Es que se le hablaba una doctrina contraria a aquel pueblo, y al creerlo, lo de Cristo no le podría traer liberación, lo de Dios, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Por eso es bueno que sepamos que la obra de la cruz tiene que permanecer viva en nosotros. La resurrección de Cristo tiene que estar activa en nosotros. Y leer esto en nuestra Biblia siempre y decir: estoy en esta situación, estoy en esta realidad o en esto que estoy viviendo, pero en la cruz Cristo hizo esto y esto, y lo hizo por mí. Nuestro Dios nos llama a ser libres de todo temor, de toda opresión, de toda persecución del maligno. Y le queremos decir cómo vencer el espíritu de temor. Y es una práctica que suena sencilla, pero muchas veces no lo es. Número uno, queremos decirle que debemos tener una total dependencia de Dios, es decir, la confianza en Él. Y leemos en Salmos 112:7. No se preocupe, lo tengo aquí para no tomarnos mucho tiempo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El saber que nuestro Dios tiene el control de nuestras vidas. Sabe que como cristiano, si usted le dice: hermana, Dios te bendiga, ¿cómo está? Todo está bien, todo está bien, porque Dios está en control. Pero en la actitud ella no está demostrando que Dios está en control. O solo lo veo yo, a mí me pasa. No, todo está bien, Dios está en control, pero somos nosotros que estamos en el bendito control. Porque nuestra autosuficiencia nos quiere llevar a tener manejada la circunstancia, cuando Dios te está diciendo: descansa en mí, confía en mí, que yo lo voy a hacer. Es que nuestra naturaleza nos lleva a desesperarnos. Se lo dice alguien que viene de mucha desesperación, porque las mujeres somos medio así, usted sabe. Nuestra naturaleza es así. Queremos esto aquí
aquí y ahora, es pastora. Pero Dios no va así, mire. Cuando usted viene a darse cuenta, tú dices, ay Dios mío, ni me estaba recordando que quería eso. Porque es cuando Dios quiera. Y es como Dios quiera. Y esa es la manera de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Descansar en sus manos. Aleluya. Él es el dueño absoluto de nuestras vidas. Los tiempos cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero nuestro Dios no cambia. Y el Dios que está hablando Pablo allí es el mismo Dios que hoy te dice a ti y me dice a mí: cuidado, que es lo que los está guiando a ustedes. Cuidado, que es lo que están escuchando y viendo, que le está saturando y le está haciendo sentir temor. Ay, que se pusieron la vacuna y alguien se puso mal y después que se la puso se murió. Ay. Y alguien te dice por ahí: a mí no me pasó nada. Pero viene otro y te dice: no, solo hice ponérmela y yo me siento como que tengo el COVID. ¿Y qué puede más de esas dos opiniones en la vida de usted? ¿Sabe cuál? La negativa. Y usted comienza a pensar: no, es que porque es que si yo me la pongo y yo no le estoy diciendo que la ponga, yo no me la he puesto. Estamos orando. Aleluya. Dicen por ahí que es obligatorio, pastora. Y uno medio se resiste. Pero ¿sabe qué? Cuando vemos la palabra decimos: no, pero tranquila, nada va a pasar en tu vida que yo lo determine. Ni que exista una vacuna, ni que exista lo que exista. Muchos pasamos por la vivencia del virus. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Te infunde un temor para que tú creas que te vas a morir. Pero ¿sabe la manera de contrarrestar este proceso? Cuando usted se pare en su casa con o sin malestar y dice: pero es que Dios tiene promesas en mi vida. Es que hay cosas que no se han cumplido. Es que Él dijo que lo va a hacer. Amén. Número 2, mantenernos creyendo la palabra de Dios en nuestra mente para contrarrestar los pensamientos negativos que pone el enemigo. Y si leemos en 2 Corintios 10, los versos del 3 al 5 nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso le decía hace rato que como un espíritu de temor no es con cosas sencillas que usted lo va a poder eliminar de su vida. No es diciendo: yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Es que usted tiene que estar cimentado en la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Asegurarse que está caminando en obediencia. Y entonces venir a proclamar la liberación. No militamos según la carne, porque estas armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Oiga, ¿de qué? De fortaleza. Y sabe una cosa, el pensamiento que el enemigo pone es una fortaleza en su mente. Cuando usted tiene fortalezas en su mente, entonces usted camina sujeto a lo que piensa. No camina sujeto a la palabra y a la verdad de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Aleluya. Cada vez que el temor nos quiera invadir, debemos decir como el salmista cuando dijo lo que cantamos: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como el salmista pudo decirle: estoy aquí, necesito ser libre del temor, Él te dice en esta noche: tú puedes pedir lo mismo, porque su presencia está en nosotros. Su presencia está en este lugar. Nosotros debemos hablar vida a cada momento. Debemos contrarrestar hablando la vida de Cristo. No debemos dar por hecho los pensamientos negativos que Él pone en nosotros. Ay, no me voy a casar. Ay, no voy a hacer mi carrera. Ay, no voy a poder desarrollar el ministerio porque tengo esto, esto y esto. Te dice el Señor en esta noche: cree en mí, cree en mi palabra, descansa en mí.